El mundo al instante. Hola cabros, ¿cómo están? Hoy es un buen momento para volver a tener esta sección que le pusimos el mundo de ñoño al instante, donde revisamos temas de la actualidad ñoña o cosas importantes para nosotros, pero en breves cápsulas. Vamos a hablar hoy sobre el aniversario número 50 de una obra inmensa que es Rhapsody Bohemia. El single de Rhapsody Bohemia salió el día 31 de octubre del año 75. Ya se cumplieron exactamente 50 años del lanzamiento de este single y posteriormente el álbum La Noche en la Ópera, que salió casi a fin de noviembre, como el 21 de noviembre, el álbum. Pero esta salida de este single marcó un antes y un después de la historia de Queen, ¿ya? Porque tenemos que entrar en contexto un poco. Hasta ese momento, Queen era una banda del montón, por así decirlo, que tenía una propuesta súper interesante, súper quizás innovadora respecto a lo que se estaba haciendo eventualmente en el álbum anterior, el Future Attack. Porque el primer álbum, recordemos que era muy Led Zeppelin, ese sonido, el Queen 1. El Queen 2 ya es un álbum netamente más progresivo, incluso que gustó mucho, pero también tuvo muchos detractores porque se alejaba demasiado del convencionalismo. El tercero era un álbum un poco más equilibrado, donde tomaba como las cosas de los dos álbumes previos y hacía una especie de mix y hacía un álbum mucho más comercial y mucho más experimental a la vez. El Sheer Attack, que tuvo el single Killer Queen, que fue un exitazo. Ahora, convengamos que hasta ese momento, a pesar de que había hecho muchas giras y que por toda Gran Bretaña y que era un furor en Japón, no le estaba llegando nada de plata a ellos. Estaban virtualmente en la ruina. Por lo tanto, ellos hicieron algunas movidas como legales, trataron de salir del contrato que tenían con el sello previo, que era el Trin, para irse a EMI. Y en ese momento, cuando lo logran hacer, se les da como la oportunidad de el próximo álbum tener un poco más de lucas para poder trabajar en él y hacerlo un poco más tranquilo. Entonces ha sido el álbum que más tiempo hasta el momento se habían demorado en hacer. Se demoraron como 4 meses, y fueron a un retiro, casi un retiro espiritual, como al campo. Ahí se arrendó una casona donde ahí hicieron su especie de base, donde nació este álbum completo de La Noche en la Ópera. Y finalmente el estreno del single, que fue el 31 de abril, también tuvo muchas polémicas porque dijeron la gente de los estudios de la que es imposible que una canción de 5 minutos 55 segundos pudiera tener éxito en la radio. No, en la radio lo convencional, sobre todo en ese momento, eran canciones máximo de 3 minutos y no de prácticamente el doble. Una canción que tampoco tiene estribillo, entonces era totalmente inusual para lo que estaban acostumbrados en ese momento a escuchar. Era una canción netamente operática, una canción, lo quiero decir, netamente de rock progresivo también, porque no tenía una secuencia clásica de una canción popular. Entonces era poco menos que sacrificarse, era un suicidio de que si ese iba a ser el single del próximo álbum de una banda que le estaba yendo ahí nomás. Incluso Brian May lo dice en entrevistas posteriores: si no iba mal en este álbum, se acababa. Queen desaparecía porque ya no había nada más que hacer. En cambio, Freddie Mercury hizo una movida porque él tenía un amigo que era un locutor de una radio, que lo conocía hace hartos años, y entonces llevó este single cuando ya estaba listo y se lo pasó así como, se lo prestó: uy, mira, se me va a quedar acá, pero no sé, escucha, me devuélveme los lunes porque se me quedó. Y él lo escuchó, quedó loco, y por supuesto utilizó su plataforma de que él trabajaba en una radio y lo publicó, lo pasó 14 veces en un día. Y ahí ya fue un exitazo absolutamente. Entonces, mucho del éxito del single de Rhapsody Bohemia es gracias a este DJ, a este
trabajador de la radio, que logró pasar varias veces por su cuenta. Recordamos que en esa época también te había quedado un poco coletazos de que el mismo DJ, el mismo que decía, que hablaba en la radio, era el que mismo que ponía la música, que lo podemos ver en las películas. Entonces, gracias a él, Everest, el apellido, eh, también hubo mucha efervescencia por esta canción. Ahora, el proceso de grabación de esta canción fue una locura, una realmente locura. Se ha especulado mucho de cuál es la historia de esta canción, lo que dice la letra. Bueno, la letra siempre queda como muy ambigua, hay mucha libre interpretación, tiene muchas interpretaciones, pero lo que más o menos está claro es de que esta canción son 3 canciones separadas que se juntaron. E incluso la primera parte era una canción que ya venía trabajando desde la época muy pretérita de Freddie Mercury. Antes de Queen incluso ya tenían algunas ideas, algunos trazos que había tirado de esta canción, la parte final también, y la parte del medio, la operática, la parte que era una completa locura, que se grabó 1000 veces, una sobre otra en las pistas, que incluso de ahí dice las entrevistas que quedó transparente porque seguía grabando una sobre otra las capas de voces. Se grabaron en estudios diferentes y después tuvieron que juntarlo, entonces fue toda una proeza técnica para ese momento. Muy, 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 muy interesante que se haya logrado, primero, terminar esa canción, y segundo, que haya sido un éxito. Entonces, doble proeza. Y la tercera de las proezas que tiene esta canción es que correspondió a el primer videoclip de la historia. Porque en esa vorágine de que estaban terminando el disco, que se estrenaba el 21 de noviembre, en ese mes fui invitado al programa que es muy famoso de Inglaterra, que se llama Top of Tops, donde tenían que interpretar esta canción, este single que estaba haciendo todo un éxito, en vivo. Era imposible hacerlo igual a como lo estaban haciendo en el disco, por una parte. Segundo, ellos tampoco querían hacer el playback, porque ya tenían malas experiencias previas, que no les gustaba el playback por ningún motivo. Así que dijeron, pucha, ¿qué hacemos para poder complacer? Porque es una muy buena vitrina que salga en este programa de televisión. Entonces tomaron a un director que ya le había grabado un concierto y dijeron, ya, que necesitamos hacer una especie de video donde podamos mostrar la canción. Y se inventa el fenómeno del videoclip, porque claro, en una primera parte, al principio y al final, es un concierto normal, que es lo propio que se hacía habitualmente con todos los grupos de música que hacían videoclips con presentaciones de su canción. Pero la parte del medio fue una parte totalmente novedosa, cinematográfica, por así decirlo. Recuperaron el aspecto del Queen 2, las mismas vestiduras, las mismas ropas del Queen 2, las mismas posturas, estaban los 4 ahí para hacer todo un juego de imágenes. Y eso finalmente se transformó en el primer videoclip de la historia, como tal. Sabemos que para atrás eran solamente presentaciones random del grupo cantando, pero que tuviera una idea en mente de hacer algo diferente para mostrar una canción no se había hecho nunca. Así que esa es la otra gran novedad de esta canción, y por eso es que es tan importante. En un próximo video yo voy a conversarles sobre la importancia de el disco, del mismo disco, que se pone muchas veces muy a la manito al lado de este otro grande, ya, incluso se le dice que es el este es el Sgt. Pepper de Queen. Vamos a ver si es verdad o no, vamos a ver si corresponde o no esa comparación. Pero a lo que vamos es que este single, que salió hace un par de días ya, pero hace 50 años, pavimentó el éxito y el clímax de popularidad y de creatividad de Queen. Y eso es muy meritorio, y que se dieron las cosas, por supuesto, para que pudiera ser un éxito. Si no, podría probablemente haber pasado sin pena ni gloria, como pasan muchos otros singles de otras bandas que quedaron ahí nomás y fueron un buen intento, pero
a pesar de la calidad, no tuvo mayor repercusión. En este caso sí, tuvo una repercusión y fue un exitazo que hasta el día de hoy ha sido número uno varias veces. No solamente fue en el año 75 que estuvo 9 semanas seguidas en el número uno, sino que cuando murió Freddie Mercury, de nuevo lo sacaron, de nuevo fue número uno. Después, para la película Rhapsody Bohemia, de nuevo fue número uno. Así que ha tenido varios momentos en que ha tenido mucho éxito. Ya, pues les dejo solicitado que me comenten qué les parece esta canción, si está sobrevalorada, si no está sobrevalorada, si la entienden, si les gusta, si no les gusta. ¿Qué les parece esta canción del grupo Queen que cumple 50 años? En un próximo video, como les digo, voy a hablar más en extenso de este disco que ya también está a puertas de cumplir 50 años y es uno de los grandes discos del rock de toda la historia. Ya, nos vemos. Chau, chau.